Bueno, ahora vamos a ver en este segundo video cómo se forma y para qué se usa el pasado simple, que es lo que ustedes tienen como repaso en el trabajo práctico 2. Es muy importante que aprendan o que se saquen las dudas con respecto a este tiempo, porque vamos a usarlo mucho este año. Bien, el pasado simple. Se usa, como dice acá, el pasado simple para hablar de acciones, y esto es muy importante, completas en el pasado. Es decir, que empezaron y terminaron. Acá tenemos un ejemplo. I went to school yesterday. Ayer fui a la escuela. ¿Por qué es una acción completa? Porque ya fui a la escuela, volví y ya me puse a hacer otra cosa. No es que me quedé incompleta porque no la terminé. Fui a la escuela, hice el camino de regreso y ya estoy en mi casa. She lived in La Plata in 1992. Vivió en La Plata en el año 92. ¿Qué me está diciendo esta oración? Que esta persona en el año 1992 vivía en La Plata, pero que ya se mudó a otro lugar. Es decir, que ya no vive más ahí. Es una acción que empezó y terminó. Llegó a La Plata, vivió un año y después se mudó. Entonces, esa acción de vivir en La Plata tiene un principio y tiene un fin. A eso se refiere con acciones completas en el pasado. Ese es el uso principal del pasado simple y es el que vamos a ver nosotros básicamente, sin entrar en mucho más detalles en otros usos que tenga. En el pasado simple hay verbos regulares y verbos irregulares. ¿Qué son los verbos regulares? Todo lo que sea regular es porque sigue una regla. Y la regla en el pasado simple es la siguiente: que para yo escribir un verbo en pasado simple, voy a agregarle, como dice acá, ed al verbo. Entonces, si yo tengo el verbo play y lo quiero escribir en pasado, copio como está y le agrego ed. Si yo tengo el verbo visit y lo quiero escribir en pasado, copio como está y le agrego ed. Y ya lo estoy escribiendo automáticamente en pasado. En change, que ya termina con E, le agregué la D sola porque ya tiene la E, ¿sí? Study, que termina con Y, pero antes tiene una consonante, copio hasta la letra antes de la Y, cambio la Y por la I latina, la I común, y le agrego ED, ¿sí? Pero básicamente la regla ¿cuál es? Que usamos el verbo como está y le agregamos ED. Y de esa forma lo estoy escribiendo en pasado simple. Esa es la regla general y la que siguen la mayoría de los verbos, pero hay un 10% de verbos, quizás menos, que no siguen esa regla. Entonces se llaman irregulares. Los verbos irregulares son aquellos que no siguen la regla anterior, que para escribirlos en pasado les agrego una E y una D y ya están en pasado, sino que cambian como tienen ganas. Por ejemplo, el verbo go, que es irregular, si lo quiero escribir en pasado para decir fui en lugar de ir, lo tengo que escribir así, went. El verbo run, que es correr, si lo quiero escribir en pasado para decir que yo corrí, lo tengo que escribir así. Y cambian, no siguiendo la regla, porque son irregulares, y cambian como tienen ganas. Ahora, tengo verbos regulares, tengo verbos irregulares. ¿Cómo sé si un verbo es regular o irregular? Vamos a hacer este ejercicio cada vez que nosotros tengamos un verbo entre paréntesis que tenemos que escribir en pasado simple, que es la tarea que tienen que hacer en la actividad del trabajo práctico 2. Lo primero que vamos a tener a mano es una lista de verbos irregulares, que ahora en otro video se las voy a mostrar, pero es una lista que tiene 3 columnas. A ver si acá... No, acá no puse. Bueno, es una lista que tiene 3 columnas, y esa lista la pueden bajar, o yo se las pasé también para que la tengan. Si no la tienen, me la piden y se las paso, o si no la bajan de internet, ponen lista de verbos irregulares en inglés, y la bajan la que quieran, ¿sí? Cualquiera sirve. Y van a seguir estos pasos. Como tiene 3 columnas esa lista, van a buscar el verbo en la primera columna de la lista de verbos. La lista
lista está por orden alfabético. Quiere decir que si el verbo empieza con D y leyeron todos los verbos con D y ya cambiaron a la E y no lo encontraron, es porque ese verbo no está. En cambio, si lo encuentran en la lista entonces, ¿sí? Por ejemplo, el verbo go, que es el que veíamos en este ejemplo, ¿sí? El verbo go, si lo buscan en la primera columna, lo van a encontrar en la G, van a encontrar go. Bien. Cuando lo encuentro, como dice acá, voy a copiar lo que diga la segunda columna. Voy a seguir al renglón de esa primera columna y voy a llegar a la segunda y cuando yo complete mi oración, no voy a escribir el verbo como está escrito en la primera, sino como está escrito en la segunda columna. Si lo encuentro en la lista de verbos irregulares, quiere decir que el verbo es irregular. Y voy a copiar lo que diga la lista en la segunda columna para ese verbo. Pero, ¿qué pasa si yo lo busco en la lista y no lo encuentro? Quiere decir que el verbo es regular. ¿Y qué hacíamos con los verbos regulares? Le agregábamos ed, es decir, lo copiaba como estaba y le agregaba ed al final. Eso, entonces, es lo que vamos a hacer cuando nosotros querramos completar oraciones en pasado simple que sean positivas o afirmativas. Voy a escribir la persona, la que yo quiera, porque acá no dividimos en cuadritos como el presente simple, porque para todas las personas es lo mismo. Voy a escribir el verbo en pasado. ¿Qué voy a hacer? Voy a buscar el verbo en la primera columna de la lista. Si lo encuentro, copio lo que diga la segunda, y si no, escribo el verbo y le agrego ed, como hice yo acá con play. Y después escribo la información que me falte. Estos tres elementos tienen que estar siempre. Lo que venga después es opcional. ¿Qué pasa si la oración es negativa? Si la oración es negativa, voy a escribir la persona, como siempre, al principio de la oración. Antes de escribir el verbo, voy a escribir esto, la palabra didn't, que es el auxiliar que me ayuda a saber que esta oración por el did está en pasado y por este nt que está negativo. Una vez que hice eso, voy a escribir el verbo como está entre paréntesis. No lo busco en la lista, no lo cambio. ¿Por qué no tengo que cambiarlo? Porque ya con esta palabra yo me di cuenta que la oración está en pasado. Entonces no tengo que agregarle nada al verbo, porque yo ya sé en qué tiempo está. Entonces escribo la persona que yo tenga, cualquiera, escribo esta palabra, didn't, escribo el verbo que tenga entre paréntesis sin cambiar, y el resto de los elementos. Y si es una pregunta, si en presente simple empezábamos con do o con das, por eso teníamos los cuadros divididos cada uno para cada persona, en el pasado no vamos a tener esa diferencia, porque el auxiliar did, que va al principio de la oración, va para todas las personas. Entonces escribo el did, escribo la persona, escribo el verbo, sin cambiarlo, sin agregarle nada, y todo lo que me sobre. Ahora, en otro video, lo que voy a hacer es mostrarle cómo usar la lista de verbos.